y que tiene una historia que a lo mejor Venecia quizás todos tenemos una imagen muy clara de ella, pero lo que sorprende es quizás conocer su historia, que no es una historia bastante compleja y poco conocida, creo. Entonces, en esta clase aprovecho yo para dar una especie de introducción general sobre lo que es el origen de las ciudades y el proceso de urbanización. Esta introducción la haré un poco rápida porque quizás, bueno, sé que con las clases de Jorge pues, sueles hablar mucho del origen de las ciudades, pero bueno, ya serán cosas más bien sabidas. Este era el recorrido que hacíamos en aquella serie de clases. Veníamos de Pamplona a Bilbao, de Bilbao a Barcelona, de Barcelona a Venecia y de Venecia a Nueva York y a Chicago. Nosotros hemos estado en Pamplona, estamos ahora en Venecia y estaremos mañana y pasado en Nueva York y en Chicago. Entonces, bueno, esta era una reflexión que se hacía en la época de la pandemia, hablando sobre las características de Venecia y, bueno, aquí es bonito, hablando sobre el libro de Brodsky, sobre Venecia, que se llama Marca de Agua, las calles laberínticas y el sonido de las góndolas chapoteando. El amor es un sentimiento desinteresado, una calle de dirección única. Esa es la razón por la cual es posible amar ciudades, la música o a los poetas muertos. Porque el amor es un asunto entre un reflejo y un objeto. Esa es, en última instancia, la razón que nos vuelve a atraer a Venecia. A Venecia nos atrae siempre el amor. Entonces, bueno, ese es lo que hemos hablado antes del origen, un poco un cierto consenso sobre cuál es el origen de las ciudades y de la urbanización. Entonces, está esta imagen que creo que esta línea se podría completar con otra línea que continuase por aquí, pasase por Alaska y llegase a todo el continente americano, pero en principio en la zona de África hasta Asia, esa línea marca la distancia más larga que se puede recorrer sin atravesar grandes accidentes geográficos, ni grandes océanos, ni grandes mares, ¿no? Entonces es bastante lógico que si los pobladores, recolectores y cazadores de la época pues, de los años en torno al 15.000 a.C., cuando empiezan a cambiar un poco de carácter, empiezan a sentarse y a hacerse sedentarios, pues que el lugar donde más posibilidades tiene de haber mayores procesos de interacción entre los grupos nómadas es el centro geométrico, ¿no? Y coincide exactamente con lo que se llama Mesopotamia, o sea, entre Potamia, dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces hay un cierto consenso que es la civilización fluvial central, porque luego hay otras dos, la del Indo, que sería la cultura de Harappa, y la del Nilo, que es la que en Egipto serían las tres culturas que dan origen a la urbanización, dan origen a la construcción de ciudades, al asentamiento. Por supuesto que antes que la ciudad está la razón del asentamiento, que es la agricultura. Esto ya está sabido, que quizás no voy a insistir mucho más. La evolución de la urbanización en torno del 6.000 a.C. hasta la segunda revolución urbana del año 2000, que ahora en la actualidad hay más población que vive en ciudades que fuera de ciudades. Esto ha pasado hace unos 20 años. El equilibrio de la población, antes era mucho más la población rural que la población urbana y ahora es... Entonces, esto es el origen de la agricultura. Estos se han encontrado restos arqueológicos de los granos iniciales, que son bueno, los que están la cebada, el mijo, el arroz, son los primeros elementos que hacen que la agricultura se asiente y que la civilización vaya evolucionando. Es un lugar, entre el Tigris y el Éufrates, que reúne unas condiciones geográficas muy diferentes. Está rodeado de 5 grandes masas de agua, el Golfo Pérsico, el Mar Caspio, el Mar Negro, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Entonces es lógico entender que las poblaciones que circulaban de norte a sur y de este a oeste tuviesen conocimientos muy diversos, tecnologías muy diversas, habilidades muy diversas, y en la mezcla y en el mestizaje de todos esos grupos va avanzando el conocimiento, la cultura, el cultivo, domesticar animales, y siguen bueno, hasta las
primeros asentamientos de ciudades. Los primeros están más vinculados, hay algún resto muy antiguo en la zona de Anatolia, en el Cataluyuk, vinculado a piedras volcánicas, a la obsidiana y tal, pero las grandes ciudades empiezan a surgir en la civilización de Mesopotamia. Y hay una tendencia bastante peculiar, son los materiales, las primeras materias primas, entre los minerales, la plata, el oro, sobre todo la obsidiana, que es volcánica, que sirve para intercambio, para espejos, para armas, para utensilios de cocina, cuchillos, todo tipo de flechas. Y hay un proceso de urbanización que curiosamente siempre va de este hacia el oeste. Los antiguos imperios, desde el asirio, el babilonio, el persa y la época de Alejandro el Grande, siempre esa tendencia hacia el oeste, que se encuentran, por supuesto, del Éufrates, va hacia el oeste de las ciudades y llegan hasta al gran mar de la antigüedad, que es el Mediterráneo. Entonces allí comienzan las civilizaciones que encuentran la manera de circular por el mar, los grandes marinos, que son los tirios y los troyanos, son los tirios que vienen de Tiro y de Sidón, que los conocemos como los fenicios, que tienen grandes avances en la navegación, y entonces las civilizaciones se van extendiendo desde el este, pasando por Anatolia, llegan a la Magna Grecia, que se desarrolla también con colonias hacia el oeste, hasta llegar a Roma. Entonces, este es el ámbito general de la expansión de las primeras ciudades. Sigue hacia el oeste, los fenicios y los griegos, y ya llega al mundo que va a surgir en el Lacio, junto a Etruria, va a surgir Roma como capital de un imperio que va avanzando, porque realmente los fenicios y los griegos habían llegado hasta la zona casi del Atlántico, incluso se dice que podrían haber llegado hasta Lisboa, que estaría por ahí. Entonces hay civilizaciones también mediterráneas, como la minoica, que está en Creta, donde surge el Palacio de Nosos, que se dice que es la primera estructura que puede parecer a los edificios modernos. Se dice que la ventana se inventó en Nosos, es curioso, hay que preguntar. ¿Y dónde se inventan estas cosas? ¿Dónde se inventa la puerta? ¿Dónde se inventa la ventana? ¿Dónde se inventa la escalera? Hay distintas versiones, pero el Palacio de Nosos era un lugar bastante importante. Luego, una hibridación de la cultura minoica con la micénica, que era más militar, más de grandes fortalezas. Recuerda a mí las estructuras micénicas, me recuerdan un poco a lo de Cuzco, las grandes ideas de las grandes puertas, de los leones, las piedras, toda esta serie de elementos que se confluyen en la gran cultura de la ciudad-estado que es Atenas. Atenas, con su dualidad con Esparta, que era una ciudad que tenía el gobierno de un entorno junto a él y genera pues, colonias por todo el Mediterráneo, desde el este hasta el oeste. Este sería el plano de las colonias. Y de ahí llega, al final, se llega a Roma, ¿no? Roma, que se empieza siendo una pequeña, cerca de una colonia griega en el entorno de los etruscos y llega a dominar todo el Mediterráneo. Domina todo el Mediterráneo y este dominio del Mediterráneo lo realiza, como hablamos ayer, a través de la utilización de las vías de las grandes obras públicas, ¿no? Y entonces, entre las zonas, digamos, de grupos de personas de la época romana, están los vénetos, que eran los que vivían en esta zona aquí, en dos ciudades, Altinum y Patavium. Patavium sería ahora Padua, Altinum es una ciudad que ha desaparecido, era una ciudad que estaba en la orilla del mar Adriático, en toda esta zona que geográficamente es como una zona de escorrentía que está situada entre dos líneas cordilleras muy importantes que son los Alpes y los Apeninos. Los Apeninos están en el eje central de la península de Italia actual, y los Alpes la separan de la Europa continental. Entonces, esta gran vaguada que está aquí, que desagua, todas las aguas vienen hacia aquí y estas también, las de aquí, hay una zona de asentamientos un poco similar a nuestra geografía próxima de aquí, ¿no? Una zona de grandes ríos que van generando y cambiando bastante los límites de lo que es la costa. Entonces, en ese lugar, que es esto, bueno, estos serían los planos geológicos, en los que se ve las grandes estructuras de los Alpes y aquí los Apeninos, y se ve los relieves y todos los ríos que desaguan ahí a la zona
el norte del mar abierto. Entonces, en este lugar, esto es un estudio de cómo pudo haber sido la glaciación, el Plioceno, y que luego se va rellenando, pero siempre se ve que todos los ríos caen ahí. Entonces el límite va cambiando, ¿no? Esto sería la zona actual, que va cambiando. Estos los terrenos que van ganándose y perdiendo según las glaciaciones. Estos serían los Alpes, y como todos los ríos van cayendo hacia el este. Entonces aquí tenemos el lugar donde va a surgir, entre dos ríos, el Piave y el Brenta, y había una gran laguna separada del mar por una especie de línea de arena. En España se llama las albuferas, que son esos lagos paralelos al mar, donde hay una mezcla entre el agua dulce de los ríos y la salada del mar. Y este es el ámbito geográfico que se ve claramente que es una zona donde se enfocan los ríos que vienen de los Apeninos y los ríos que vienen desde los Alpes. Entonces el Imperio Romano lo que hace es apoyarse y entender muy bien la geografía y desarrolla una línea de urbanización a base de grandes vías. Y una alternativa, una vía secundaria que recorre por aquí y viene hacia la antigua Grecia, es esta vía de aquí, que se llama la Vía Ania, que recorre las proximidades de la costa. Y en esa costa había varias poblaciones, que son concretamente Altinum, Aquilea, y aquí estaría lo que es aquí sería ya Verona, aquí Padua, y esta vía había una serie de ciudades romanas relativamente importantes. Y esto era una zona de laguna donde había, pues, estaban los pescadores, había zonas de cañizar, de cañaverales, pero era un lugar inhabitable, era un lugar al que se iba a pescar o se iba a sentarse allí un tiempo, pues me imagino que a intentar cazar patos entre los cañaverales, y no había nada sólido donde establecer ciudades. Pero con la caída del imperio, este sería un poco la Vía Ania y los lugares que había en tierra firme, ¿no? Desde Padua hasta Aquilea, esta línea de la Vía Ania, que tenía varias ciudades realmente importantes en la época romana, pero cuando cae el Imperio Romano, las invasiones bárbaras, si en algunos casos las ciudades se replegan, lo que se produce en todo este entorno de ciudades que están en esta Vía Ania es una fuga. Se quieren escapar, porque claro, las ciudades están a expensas de los bárbaros y las van a invadir y tienen que buscar un sitio donde sobrevivir. Entonces, como había bastante gente pescadora que conocía la zona de las lagunas y la zona de los pantanos que estaban al sur, deciden refugiarse en los pantanos. Entonces, aquí hay una cosa similar, que es todo este sistema de ciudades, que viene desde aquí, desde Adria hasta Aquilea, por aquí, todas estas, lo que hacen es escaparse hacia una zona que los bárbaros no conocen, porque claro, los bárbaros vienen de las mesetas y no son navegantes, ni pescadores, lo más que conocían era pescar anquilas en el Danubio, pero realmente enfrentarse a un gran mar como el Mediterráneo. Entonces los pobladores de todas estas pequeñas ciudades tienen muchas ventajas si se fundan una nueva ciudad para defenderse de las invasiones bárbaras en la zona pantanosa. Entonces aquí se ven algunos restos, y aquí pasa un poco que me ha contado Jorge la historia de Piura, como los primeros establecimientos españoles cuando vienen aquí, que se equivocan. Se sitúan en un lugar en el que es imposible subsistir. Yo creo que está en cosa de 2 años, ¿no? En el primer asentamiento. Entonces aquí pasa lo mismo. Estas son las invasiones bárbaras. Esto es lo que sucede, esto es volver atrás. Esta imagen no la vimos ayer, pero es muy bonita. Cuando hay invasiones bárbaras, la solución es o escaparse o replegarse. En este caso en Arles se repliegan y se meten, pero las ciudades del entorno de la Vía Ania, las que están en las proximidades de la laguna, del lago de lo que es ahora de Venecia, lo que hacen es fugarse y refugiarse entre los cañaverales de ese gran lago, ¿no? Entonces esta era la gran laguna que existía. Y realmente, si uno va a Venecia hoy, y espero que vayan, porque es un placer, es de esos placeres de la vida, de conocer ciudades, ir a Venecia, la laguna es como un espejo. Es un espejo que parece que no se mueve, bueno, alguna vez hay un poco de viento, pero es algo espectacularmente liso, llano, y parece todo igual. Y hay zonas en las que incluso se ve a la gente andando, pescando, quitando las almejas, buscando conchas a pie.
Pero resulta que hay un mundo interno dentro de la laguna, que hay desde zonas que son pantanosas y de muy poca profundidad, pero hay unos canales que fluyen por debajo de lo que es el plano de la laguna, que permiten la navegación y hacen que el agua dulce fluya y salga y se mezcle con el agua salada. Con las mareas unas veces entra y otras veces sale, pero hay una especie como de árboles internos de circulación que no se ven. Entonces, al principio, los primeros pobladores lo que hacen es ir a la parte más habitable, que es la parte de poca profundidad. Pero ahí están las aguas estancadas y se van a Torchelo, que es este lugar de aquí. Pero ahí las fiebres palúdicas, los mosquitos, todas las infecciones, hacen que la ciudad no progrese. Se asienta y funciona. O sea, ellos, si van a Venecia, la excursión a Torchelo, aunque es un lugar que ahora queda muy poco, pero está la primera catedral, Santa María del Torchelo, que es espectacular, es un lugar que merece la pena, en el que hay una cosa muy curiosa, que es un fresco en toda la pared, en el que se ve el juicio final y se ve a Lucifer con su hijo. O sea, es una imagen que no se ve nunca, lo que ves sentado en un trono, pero es el maligno con el hijo, que es mucho peor que él, imagino. O sea, aquí está la iglesia de Santa María Asunta del Torchelo, y este es ese fresco del juicio final, en el que los 7 pecados capitales están hechos de una manera espectacular. A mí me llamó sobre todo la atención la envidia. La envidia, que es un fondo azul, una serie de calaveras que le salen serpientes de los ojos. O sea, que la envidia es un pecado bastante capital. Aquí está, ¿no? ¿Lo veis por aquí? Y aquí está el maligno con su hijo peor todavía, y los ángeles y los arcángeles atacándoles. Y aquí están todos pudriéndose en el infierno, todo el echado de los pecados capitales. Entonces, bueno, aquí estaría el Torchelo, que al final pues no. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues ir a los lugares donde haya agua fresca, donde haya posibilidades de asentarse, y se van hacia el canal más grande de toda la laguna, que es lo que se conoce ahora como Rialto. Entonces, en realidad, podemos pensar que Venecia es una isla, pero no es una isla. Venecia lo que es un archipiélago de pequeños islotes de cañaverales, que los pescadores de aquellas ciudades lo conocían, y lo que hacen es asentarse en esos pequeños islotes. Y para poder crecer lo que hacen es ampliarlos a base de ingeniería, que al principio sería bastante rudimentaria, a base de ganar con arena, con estacas, poco a la mano, y que luego lo perfeccionan los holandeses de los Países Bajos, pero es ir ganando terreno a la laguna. O sea que a la definición de Venecia, que la utopía de cómo podía ser la primera Venecia, el Rialto, cuando se asientan los primeros escapados o los nuevos que pretenden establecerse, ya que Torchelo no había funcionado, pues era una especie de gran archipiélago de pequeñas islas que se van juntando. Y es curioso que la Venecia de hoy en día, en el fondo, es igual que esto, pero un poco expansionado y unido, por supuesto. Esto es lo de... Es muy bonita esta frase, que viene a decir Nietzsche, que dice: 100 profundas soledades juntas constituyen la ciudad de Venecia. Ese es su encanto, un modelo para el hombre del futuro. Es un poco... Nietzsche no era muy optimista, pero es bonita esa definición de 100 profundas soledades, que son las que fundan la ciudad. Entonces son 3 grandes elementos. Rialto, que es la zona que está junto al Canal Grande. Le llaman grande, pero sobre todo porque es profundo y es navegable. Que lo que pasaba en Torchelo es que era muy poco profundo, era con aguas estancadas y no se pudo hacer. O sea que eso hay cierta similitud a lo que hicieron los buenos primeros españoles que llegaron aquí, fueron moviéndose de un sitio para otro, y al final en Piura, pues lo comenzaron. Bueno, no voy a hablar de la relación entre Piura y Venecia porque no es agradable, pero en Venecia es estable y se va creciendo, como veis, y al final es esto. Esto es la ciudad de Venecia, el plano está con estas, tenemos el Canaleccio, Santa Cruz, San Polo, San Marco, el Castello, el Dorsoduro y la Giudecca. Este es el Gran Canal, este de aquí, y el Canaleccio, que se recorre toda esa especie de S, tan conocida es, porque en Venecia tampoco hay tantos puentes.
Es una ciudad que tiene una constitución, hay por supuesto muchos canales que derivan de la condición, de esta condición de archipiélago, o sea, que los canales no es que sean cosas, no es una isla a la que se han abierto canales, sino son canales que estaban en este archipiélago de pequeñas islotes de cañizos, pero que se permanecen y se estructuran, ¿no? Desde la ciudad. Entonces, el plano, si este es el plano más o menos histórico de Venecia, durante los, más podido ser 15 siglos, ahora es así. Se ha ampliado alguna cosa más en el tema del puerto, pero la existencia de la ciudad es la misma. Aquí se ve, o sea, se ve un poco la estructura de la laguna y dónde está el gran canal, que es el que recorre y es navegable, y está Mestre y Merguera, que son los puertos de la zona entre los dos ríos de Llorenta y Triana. Entonces aquí se puede ver, en esta imagen, se puede leer lo que pasa por debajo de esa laguna, ¿no? Los canales, aquí estaría el Lido, que es la estructura lineal de arena que cierra del mar Mediterráneo con la laguna, y la ciudad, esa península consolidada en torno a lo que es el canal. Y entonces en los primeros planos que tenemos de Venecia, del siglo XII, ya se reconoce en la laguna, ya se lee como un río. O sea, es un plano que tiene, bueno, se ve el tono gris, todo es líquido, pero se lee, o sea, interpreta perfectamente que hay zonas navegables en plena ciudad. Y en todos los planos, en el siglo XVIII, como esta es una reinterpretación de ese plano del siglo XVIII, el plano original es del siglo XII, perdón. Entonces se relee y se ve un poco la estructura similar a lo que existe. Esta es otra imagen. Esta es una imagen hecha, me parece que esta es también igual, la zona del Lido, del canal y los barrios como permanecen. Y esta es una imagen del enemigo. O sea, esta es la imagen de los otomanos que tenían de la ciudad y la veían del mismo modo, ¿no? Se figuraban aquí un poco esta línea de fortalezas. En realidad lo que había aquí era una serie de pequeñas torres defensivas en la costa, pero los otomanos para las invasiones les dan la importancia que tienen y un poco la idea de ellos. Y distintas visiones. Esta es la visión de Hockenburg, que es el que hace un atlas de todas las ciudades europeas en el siglo XVII, que son unas imágenes maravillosas, pero lo que sorprende más es que si hoy en día vamos a Venecia, lo físico, o sea, el tejido material de la ciudad permanece muchísimo. O sea, pueden cambiar el tipo de barcos, pero la relación entre los canales, el espacio público y los distintos campos, ya hablaremos ahora un poco de la terminología de los espacios urbanos públicos de la ciudad, pues son estables. O sea, nosotros vemos un plano del gran pintor de Canaletto y hacemos una foto ahora allí, y si el tipo de motoras quizás cambia, pero la ciudad es permanente, es una ciudad estable en el tiempo y, como veis aquí, no varía. Llega un momento en el que se convierte en la reina del Mediterráneo, la Serenísima, la verdad que es una ciudad-estado que permitía todo el comercio con Oriente. O sea, la historia de Marco Polo, que negociaba con China y sus viajes, y bueno, se convierte con sus alianzas, sobre todo con el papado y con España, para enfrentarse al peligro que venía del este, del Islam y de los otomanos. Siempre era como una gran fortaleza, basándose sobre todo en la navegación y en el comercio. Este es el plano de la Baja Edad Media, la importancia que tiene los puertos del norte de Europa, desde Hamburgo hasta, no sé, todos los puertos de la costa, Ámsterdam y toda la zona de Holanda, donde estaban todos los campistas, los banqueros y todo el comercio internacional, que llegaban rodeando la península ibérica, llegaban a Venecia, de ahí a Florencia, y tenían comunicación pues con todos los puertos desde Estambul, cuando no estaban en guerra, y era el centro pues de toda la exportación de la seda, de las especias, de todos los elementos necesarios para hacer. Entonces esta comparación es muy potente, porque esta es la Venecia histórica y esta es la Venecia actual. Y en realidad pues pocas ciudades en el mundo se pueden decir que cambien tampoco en este tiempo, ¿no? Las imágenes que se ven, hay una configuración bastante curiosa
de lo que es la gran plaza de San Marcos, que era uno de los pocos, en realidad es la única plaza en realidad, porque todos los demás espacios urbanos, los que están en las pequeñas islas que se llaman campos. Si analizásemos, tuviésemos tiempo, es muy curioso que Viena tiene una terminología totalmente diferente de lo que son la terminología de las ciudades europeas normales. O sea, plazas, en realidad solo hay este gran espacio. Todo lo demás se llaman campos y luego las calles tienen nombres completamente distintos que lo habitual, los autoportechos, o sea, todo es diferente en cuanto al carácter del espacio. Esta es la evolución de cómo va configurándose la gran plaza de San Marcos. Se convierte en el centro del espacio urbano de la ciudad, con todas estas estructuras, y esta es la imagen que la tenemos en la memoria de la época de Canaletto, que es bastante parecida a la de hoy. Esta es una imagen de hoy y esta es una imagen histórica, ¿no? Entonces, este mantenimiento de la estructura pues es bastante peculiar. Esto es 1 kilómetro, o sea que es realmente pequeño, y esto es la división de lo que es sólido, lo que es tierra. Estos serían los canales, la relación tan especial entre el agua y el mar. Esto es el análisis de la relación entre la tierra y los canales, y para hacernos una idea, este es el tamaño a la misma escala de Central Park y de Venecia, que es una ciudad muy reducida, que claro, no puede crecer ni para arriba ni para afuera. Se ha ganado, ya ves, se gana en gris claro, está lo que se ha consolidado y se ha ampliado en los últimos tiempos, pero lo que es Rialto, los barrios centrales son estos. Esto sería la cantidad de iglesias que hay en el interior, los puentes, tampoco hay tantos, estos son los puentes grandes y los pequeños puentes que van salvando la ciudad, y luego los nombres de los ríos, Río Tera, Río Novo, canales, puentes temporales, y están los distintos conventos que hay en el interior de la ciudad. Y luego, al ser una ciudad que tenía una relación con el comercio, con la navegación, era un centro de todo el Mediterráneo, es una ciudad de múltiples nacionalidades. Si eso pasa, por ejemplo, en todas las grandes ciudades en la actualidad, son ciudades de mezcla, en las que se oyen muchísimos idiomas. Uno va a Londres y ve todo tipo de razas, todo tipo de religiones, todo tipo de lenguajes. En Nueva York lo mismo. En las grandes ciudades lo que se da es una mezcla de culturas porque reciben incremento de gente de todos lados. Y Venecia lo tenía. En Venecia había dálmatas, albaneses, griegos, los alemanes. Todavía hay ahora en uno de los focos, de los lugares centrales de comercio, el de los tedescos. Luego están los persas, los turcos y, curiosamente, los judíos. Los judíos tienen sus propios barrios que les llaman, el original es el nombre del gueto. El gueto viene justo de las agrupaciones judías, era un sitio donde se les limitaba. Si leemos a Shakespeare, el mercader de Venecia, explica muy bien, se basa en esa, por un lado, discriminación, pero por otro lado, necesidad de utilizarlos, porque necesitaban el dinero de los judíos, pero no querían convivir con ellos porque eran como separados de lo que es la ciudad cristiana. Entonces, los judíos están en el gueto, es esta estructura diferente, está vallada, o sea, todavía permanece el gueto antiguo y el gueto nuevo. Hay esto, lo que llamamos la etimología, hay también discusiones, porque el gueto viene o de fundición o de un lugar muy concreto. El nombre de gueto, aunque se ha aplicado a todos los barrios delimitados para que vivan los judíos, el origen no está exclusivamente aquí. Entonces, pero aquí tenemos el gueto nuevo era una isla que tenía 2 puentes que se cerraban con vallas. O sea, si lo vais a ver ahora, el gueto nuevo sigue estando con vallas. Ahora ya no es un lugar aislado, pero se puede pasar, y están todas las tiendas de halal y todos los elementos, y las mezquitas que están fuera. El gueto de Venecia, como era, y este es en la actualidad. Luego hay otros elementos bastante característicos. Al haber pocos espacios públicos en la ciudad, las viviendas tienen unos levantes. Eso me recuerda algo, estas cosas de los levantes de las ciudades próximas. Son lugares
Luego hay una serie de fenómenos curiosos como el de la subida del agua, es terrible, que eso además ahora cada vez se incrementa y que va subiendo el agua, pero ya la arquitectura está preparada para tener, se llaman las paraties, que son los elementos que asumen la subida del agua. O sea, vosotros veis las tiendas de Venecia y todas tienen en cuenta que va a haber 40 o 50 centímetros que se van a mojar. Entonces no hay elementos eléctricos, todos los elementos se sitúan por encima de esa altura y las paredes están preparadas de modo que tengan en cuenta esa subida. Se intenta regular con el proyecto Moisés, que están trabajando con él, que son unas esclusas para parar y controlar la subida del agua. Que pueden. Las escaleras, eso es fundamental. Y bueno, estas son las fachadas. Esto es ya de la Bienal de Venecia. Son un poco los elementos de la Bienal. Esta sesión la usé para una presentación que fuimos a ver la Bienal. Entonces se veía. Este es el Arsenal, que es una pieza muy importante de la ciudad, porque si vemos el plano de Venecia, toda esta zona de aquí está construida en torno al Arsenal, porque esto era el centro de todas las flotas venecianas de todo el Mediterráneo, se construían en Venecia y se armaban en Venecia y además se protegían, tenían un lugar de protección. Entonces se hace todo este puerto nuevo, que es el Arsenal, que está vallado, que ahora es donde se utiliza para hacer las exposiciones de arte. Donde están los pabellones nacionales y el lugar, que es todo este lugar de aquí. Esto es la imagen del interior del Arsenal. Todo en Venecia es un poco especial, porque la góndola, para liberar el espacio para que vayan los usuarios de la góndola, el gondolero se pone detrás y no tiene espacio para remar con dos remos, o sea, solo tiene uno, entonces solo boga en un sentido. Entonces, para corregir y que vaya recto, lo que es curvo es la forma de la góndola. Muy curioso, porque la góndola es asimétrica. Entonces vosotros si vais en kayak por ahí, el kayak es perfectamente recto y si le das a un lado te vas a favor o estribor. En cambio la góndola le das a un lado, pero como tiene esa forma, va recto. Es una cosa bastante especial y es esta construcción, la veis, ¿no? Es asimétrica y son de una perfección, es un elemento maravilloso. Entonces para que la gente tenga cuidado contigo, como la circulación en los canales es como la circulación aquí, en estos días estoy asombrado de cómo circuláis, porque llevo 4 días, no he visto sangre por ningún lado, ningún accidente, pero es una tensión horrible. O sea, yo no sé cómo, para arriba, bueno, pues lo mismo pasa con las góndolas. Lo que pasa es que para aquí tienen una cosa persuasiva, que es este elemento de aquí, que es de acero y es como una cuchilla. Entonces yo creo que si aquí los coches o los TikTok estos llevasen una cuchilla delante, seguro que la cosa cambiaba, ¿no? Y hay sitios tan espectaculares como estos, los sotoportechos, maravillosos. ¿Qué? Sí, parece vikinga. Los vikingos también la usaban eso para abordarse, todo deriva de esto. Y entonces todo Venecia son las distintas zonas, los distintos campos. Campo es la plaza, bueno, es un espacio libre que es centrada junto a una iglesia y están separados por los canales y siempre hay estos pequeños puentes. O sea que en Venecia no es una ciudad en absoluto llana. Si estáis una semana en Venecia hay que ir entrenado. O sea, no es como Machu Picchu, pero es continuamente para pasar de un sitio a otro tienes que subir como esos 2 metros de escalones y bajarlos. O sea, al final acabas haciendo steps, vamos, de una manera increíble. Si quieres recorrer, pero además, Venecia es que no hay otra manera de andar. O sea, los coches se quedan fuera, la góndola es como para turistas, que son bastante caras. Entonces, hay un sistema andar y luego cuando quieres cruzar los sitios grandes, hay unos vapores, un vaporeto, que tú te sacas el ticket, pagas y vas en el vapor. Pero realmente la ciudad es una sucesión de espacios como estos, imposible de orientarse, es imposible. El GPS ahora un poco gana, pero te señalan siempre los carteles. A San Marcos, a la Judeca, a la Academia, porque si no te pierdes, pero tienes un encanto. Perderse en Venecia es maravilloso. Todos imaginan estas ideas. Entonces, ¿tenemos internet? ¿Tienes internet en Cloud? ¿Me puedes hacer? ¿Tienes Elizabeth en Cloud? Porque hay un pequeño vídeo que yo lo encontré, a ver si lo encontramos,
llama ¿Por qué? Confusión a Venecia. No, yo no. ¿La conoces? ¿Pero la conoces? Dime, Todo el mundo cree que te va. Ah. dime. ¿Y ella te tiene close a ti? ¿Ah? ¿Ella te tiene close a ti? ¿Por qué? ¿Por qué tienen los amigos? No sé por qué. Ah, porque conversamos respecto a una crítica. Y luego, para Vamos mí, a ver así este como- vídeo porque me parece que me supera con creces la explicación de Venecia, y además en 5 minutos. A ver si tiene música. Nada. No, ahí viene, no me tengo. Ella no era su Sí, pero no te claro. Ay, este una vez me lo encontré en Tinder y lo bloqueé. ¿Cómo puede hacerse esto? En pantalla lo vemos, pero ahí no. A lo mejor está limitado de alguna manera. ¿O? Vimos una historia. No, es que estamos viendo historia. Vivimos algo que no debimos. Perdonad, no me había preparado esto, pero es que me he acordado que hay un vídeo en Vimeo que se llama no te cargue el internet. Cómo funciona Venecia. No te cargue el Y está muy internet. bien explicado algunas cuestiones con unos esquemas de los algo de lo que no he hablado, ¿no? De los edificios de Venecia que son bastante especiales. Quiero una foto con Malú. Quiero una foto con Malú. Ella es la de Rulo, ¿no? ¿Qué? Ella es la de Rulo. La que jala todo. Oye, pues vamos a dejarlo. No, es que quiero una foto con Malú. La que jala yo no había hecho eso. ¿Sabes? Ahora Es que ella es amiga de César también. Ay, pero lo tengo personal. Ay, ni voy a verse. no, es que